Y para profundizar en esta temática de infraestructura, vamos a invitar al escenario a nuestros destacados panelistas que aportarán su mirada. Voy a presentarlos y pueden ir pasando. Parto por Gloria Hood, presidenta de COPSA. Un aplauso para nuestros panelistas. Juan Eduardo Chaquiel, director general de Concesiones de Obras Públicas de Chile. Y Gustavo Fernández, quien nos acompaña de Argentina. Él es ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Argentina. Y nuestro moderador hoy será Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Juan Carlos, adelante. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación también a los organizadores, Banco Mundial, Fundación Chile. Y tenemos un tema fascinante que discutir esta tarde por varias razones. Creo que no hay ninguna duda de que estamos en presencia de un gran ciclo de inversión impulsado por las tendencias mundiales, geopolíticas, cambios tecnológicos, etcétera, con un récord de inversión en minería absolutamente significativo. Pero sin infraestructura, una parte de esa inversión no se va a materializar. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir en esta conversación. Creo que también es importante señalar que si miramos el desarrollo de la industria del cobre a nivel global, hay algunas tendencias interesantes. Por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura en torno al famoso Copper Belt, el cinturón de cobre en África. Hay al menos 2 iniciativas de desarrollo de corredores logísticos muy importantes. Uno, Lobito, que conecta el centro de África con el Atlántico. Y recientemente se anunció una inversión de un consorcio chino para conectar también la zona central del Copper Belt en el centro de África con el Océano Índico. Por lo tanto, para la industria mundial del cobre esta conversación es muy importante y para la industria del cobre en América Latina es muy importante lo que vamos a hablar en esta tarde. Así es que vamos a comenzar la conversación. Le pido excusas a Gloria porque las damas siempre primero, pero esta vez quiero darle la oportunidad a nuestro invitado que viene de Allende los Andes a conversar con nosotros, porque creo que es muy relevante conocer la realidad de Argentina, ¿no? Hay una pregunta que les dejo planteado a todos, pero en el caso particular tuyo, Gustavo, es muy importante conocer cuál es la situación en cuanto a infraestructura asociada al desarrollo de proyectos mineros que hay en el caso de la provincia de San Juan, y si nos puedes comentar un poco más de las otras provincias también, sería muy interesante. Por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias a Banco Mundial y a Fundación Chile por la invitación, y disculpar al gobernador de la provincia, al doctor Marcelo Rego, que no pudo estar presente, que era quien estaba en realidad invitado. La realidad de la infraestructura en general en Argentina de cara al desarrollo de la minería es un factor crítico y es un punto débil que tiene el desarrollo minero en la República Argentina. La infraestructura en general en Argentina fue desarrollada dándole la espalda a la cordillera de los Andes, orientándose de manera en forma de abanico, toda dirigida hacia el puerto de Buenos Aires. Y a propósito de un comentario sobre los españoles, esa infraestructura en Argentina la hicieron los ingleses, no los españoles. Con lo cual tenemos un doble desafío, ¿no? Que es modificar un paradigma de desarrollo estructural de la infraestructura argentina en todo sentido, volviendo a mirar hacia la cordillera y hacia los recursos que tiene la cordillera de los Andes. De manera que eso también plantea una discusión muy fuerte, no solo en términos de lo que es el desarrollo propiamente de la actividad minera, sino también de un fenómeno que ya hemos empezado a ver en el sur de nuestro país con el desarrollo del oil and gas, particularmente en el área de Vaca Muerta,
que es un proceso también de modificación migratoria interna y un proceso demográfico que tiende a plantear también restricciones y tiende a plantear desafíos que también involucran a la infraestructura, ¿no? Algunos comentarios de algunos ministros del Poder Ejecutivo Nacional recientemente, hablando de algunos estudios de migración para los próximos 25 años, hablan de un proceso de migración desde la zona este de Argentina hacia las zonas cordilleranas de valores realmente significativos, que hoy equivaldrían a un poco más del 10% de la población actual de Argentina, migrando desde la zona núcleo central o particularmente del AMBA hacia provincias cordilleranas como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Neuquén. De manera que hay un desafío en materia de infraestructura para el desarrollo propiamente de la actividad minera y un desafío también en materia de lo que es la infraestructura para absorber esa modificación demográfica. El desafío es doble. Pero particularmente dentro de lo que es el desafío de la infraestructura minera, también hay que incorporar una dimensión que seguramente podrá ser profundizada en este panel, que es desarrollar una infraestructura que no cometa el mismo error que cometió el desarrollo de infraestructura en Argentina, buscando concentrar que todos los caminos y las líneas férreas condujeran al puerto de Buenos Aires sin conexión en los puntos de inicio, sino que sea una infraestructura que nos permita mirar más allá del desarrollo minero. Para el gobierno de la provincia de San Juan es clave y entiende que la sostenibilidad de la minería es directamente proporcional al desarrollo de la diversidad económica. Para nosotros es fundamental un desarrollo diverso de la economía regional y creemos que la minería es una llave, creemos que la minería es una herramienta que nos permite justamente, habilitando el desarrollo de infraestructura, dada la escala de esas inversiones, dadas las oportunidades que la minería hoy busca en latitudes como Sudamérica y en particular buscando nuevas fuentes de provisión de minerales críticos, nos ofrece la oportunidad de encontrar financiamiento para el desarrollo de esos proyectos, pero al mismo tiempo que esos proyectos sirvan para generar una infraestructura que nos permita sostener una diversidad en el largo plazo. Particularmente en el caso de nuestra provincia, y esto es compartido por la mayoría de las provincias cordilleranas, una diversidad económica que se visualiza en actividades como la agroindustria. En el caso de San Juan somos un productor importante vitivinícola, somos también el principal productor olivícola de aceite de oliva extra virgen de Argentina. Somos también un polo de desarrollo de un producto que está de moda hoy en el mundo, que es el pistacho. Y además también somos el principal generador de energía fotovoltaica de Argentina, ¿no? Es decir, energía renovable es otro vertical de desarrollo que se suman al turismo y que se suman también al desarrollo que todas estas actividades verticales necesitan, que es el desarrollo de la economía del conocimiento, donde también necesitamos un desarrollo de infraestructura. De manera que, cerrando la respuesta, digo, el desafío es doble o triple, ¿no? Es infraestructura para la minería, es infraestructura para la diversidad económica y es infraestructura también para el desafío del cambio demográfico que va a vivir nuestro país. Gracias, Gustavo. Vamos a seguir profundizando. Yo creo que el caso de San Juan, Argentina, es muy importante. Lo vamos a ir conectando con algunas visiones, digamos, de posibilidades de interconexiones. Yo creo que es interesante ese ángulo. Pero déjame ahora pasar a Gloria para preguntarle también de manera inicial dónde visualizas tú los principales cuellos de botella en materia de infraestructura, principalmente asociado a lo que es este desarrollo minero importante. ¿Dónde piensas tú que están los principales problemas? Gracias. Gracias por invitarme. Yo creo que hay dos planos. Uno que es la infraestructura misma, pero uno tanto o más importante es la operación de las redes logísticas, es la coordinación, es el hecho de tener flujos continuos que ayuden a una
entrada y salida más eficiente de los productos. Esa mirada logística de red es indispensable fortalecerla y va más allá del límite geográfico. Voy a poner un ejemplo. Las grandes líneas navieras tienen itinerarios que no pueden modificar. Cuando dice voy a parar en este puerto para cargar, no sé, cobre, si no está todo el despacho ahí, en ese momento el barco se va y te puede quedar un lote cargado con la mitad en un barco y la mitad en otro, con todo lo que significa eso en los despachos y entregas. Esa llegada oportuna para la carga oportuna, para que el despacho final en otro país, atravesando el océano, también ocurra, es el concepto con el que hay que trabajar. Y por eso esto no es solo la infraestructura misma, sino la gestión de esa operación logística. Y eso es una de las cosas que en mi periodo de ministra movimos mucho, hicimos un plan maestro para la macrozona norte, justamente pensando en el desarrollo minero, y están todos los perfiles de proyectos necesarios para ejecutar de manera que esta red logística sea eficiente. Entonces hay proyectos de conectividad de caminos, hay proyectos también de capacidad portuaria, no solo de muelles, sino además de almacenamiento, potencialmente proyectos ferroviarios, pasos fronterizos, son parte también de estas redes, y además infraestructura de telecomunicaciones, que se ha dejado un poco de lado al lado de las infraestructuras que podemos llamar de cemento, pero que son cada vez más necesarias porque ayudan a la gestión y agilización de esta red. Solo para dar una referencia también, el Foro Económico Mundial hace investigación muy interesante y ellos definen y miden la competitividad de los países. Y en el último informe hacen un recuento de lo que está pasando en el mundo y qué países son más competitivos. Y esto también es otro ingrediente que ayuda. Dicen que los países más competitivos son aquellos que tienen gobiernos eficientes, un ambiente de negocios e inversiones también eficiente, una economía estable e infraestructura. Y la infraestructura es como el soporte físico del funcionamiento de las economías competitivas. De manera que, de nuevo, no es solo la construcción de la infraestructura material, sino todo este concepto que hace que funcione y que le dé sentido, lo que creo yo que necesita más profundidad y más acción, especialmente más acción pronta. Perfecto, gracias Gloria por darnos ese ángulo. Y me gustaría contrastarlo, tal vez, Juan Eduardo, si tú puedes contestar la misma pregunta y decirnos si ves las mismas prioridades o piensas que los desafíos también están en alguna falta de infraestructura que sea necesario desarrollar. Sí, muchas gracias de nuevo también por la invitación. Y complementando lo que mencionaba Gloria, creo que mucha de esta conversación y en distintos foros sobre infraestructura llega a un tema que se repite. Chile no tiene una buena práctica como tiene otros países desarrollados de tener una planificación de infraestructura estratégica nacional de largo plazo. No existe un plan, no existe tampoco un organismo que se encargue de gestionar ese plan y por lo tanto de visualizar todos los componentes que se necesitan para el desarrollo productivo y logística del país, para gestionar situaciones como las que menciona el ministro, por ejemplo, ¿verdad? Y de ese punto de vista creo que nosotros tenemos una falencia que viene acumulándose en el tiempo para definir prioridades y el aporte de la infraestructura pública, como digo, a la logística y al desarrollo de la productividad de nuestra economía. Para mí, toda planificación u organismo, que puede ser distintas figuras, ¿verdad? En los foros de infraestructura se ha hablado desde una agencia, una comisión asesora presidencial, un comité interministerial de infraestructura. Yo creo que
La figura para mí es secundario. Lo importante es que haya un plan nacional estratégico de infraestructura, uno que sea vinculante, por lo tanto los ministerios que pueden tener sus propios planes, ¿verdad? El Ministerio de Transporte tendrá su plan de puerto, el Ministerio de Obras Públicas tendrá su plan de autopistas, caminos, aeropuertos, ¿verdad? Pero que en el plan nacional todos los ministerios tienen que alinearse y remar hacia el mismo destino. Uno vinculante y dos que tenga rendición de cuentas. Para mí, lo que no rinde cuenta se diluye, termina perdido en el espacio, en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que si queremos avanzar hacia una conversación más seria, tenemos que pensar esa lógica. Esa lógica es la que permitiría lo que dice Gloria, tener un diseño de red de infraestructura óptimas para la logística, como digo, no planes sectoriales, sino redes de logística óptima. Permitiría abordar las necesidades regulatorias que es necesario gestionar oportunamente para el éxito de estos planes, ¿verdad? Gestiones regulatorias. Y también sería una potente señal para reducir la incertidumbre de los inversionistas. Ver que el país cuenta con la institucionalidad tanto de planes para avanzar hacia la mejor logística y la mejor productividad, como organismos que de largo plazo y más allá del ciclo político se van a encargar de llevar a puerto estas necesidades de infraestructura. Ahora, todo esto lo digo, quiero hacer una advertencia, lo digo con el sombrero de observador de políticas públicas. ¿En qué sentido? Que la Dirección General de Concesiones no es un organismo planificador. Por lo tanto, yo lo opino, pero no puedo hacer nada, porque nosotros, la Dirección General de Concesiones en el Ministerio de Obras Públicas, imagínense que es más bien como una oficina de proyectos, que prepara los proyectos, los modelos económicos, los proyectos concesionados, licita, fiscaliza la construcción y la operación. Pero nosotros mismos no somos un organismo planificador. Pero por eso hago este comentario desde un paso atrás. Está bien. Muy interesante lo que estás planteando, pero ante las intervenciones que ustedes hacen, yo me preguntaría entonces, y además considerando que tenemos un gran flujo de inversión minera en camino, ¿dónde se tiene que hacer esa coordinación? Permíteme que sea Gloria la que primero lo conteste, porque en el caso de Argentina, dado que hay un desarrollo más incipiente, tal vez es una pregunta mucho más válida de contestar, ¿no? Pero escuchemos a Gloria, que además tiene la experiencia de haber sido ministra, ¿no? Entonces nos puede contar... Y vi varios modelos y varios intentos, y nosotros mismos empujamos. Una de las conclusiones es que tiene que ser alguna instancia supraministerial, porque si coordina un ministerio, ese ministerio coordina a sus pares y no termina siendo lo más eficaz. A mí me tocó formar y ser parte de CONALOG, la Comisión Nacional de Desarrollo Logístico, que el presidente Piñera impulsó con mucha fuerza. Estaba integrada por los ministros, no podía asistir un subsecretario en reemplazo, el presidente tenía orden de que fueran los titulares para que se tomaran las decisiones, pero aún así era difícil el avance. Y la impresión que yo tengo es que esto tiene que ser un grupo especializado, transversal, técnicamente muy capaz, competente, que dependa de la Presidencia de la República. En la medida que esté localizado en un ministerio es más difícil, al menos para una primera etapa. Tal vez después que ya se formalice el plan, yo coincido totalmente con Juan Eduardo, que se necesita. Hay países que tienen planes de infraestructura que tienen condición de ley y no se pueden hacer inversiones si es que no se aprueban dentro de ese plan. Y eso da un orden, un eje a las inversiones. Pero institucionalmente, y hay varios intentos, el Consejo de Política de Infraestructura propone algo parecido, hay un proyecto de ley en el Parlamento, pero creo que todos estamos convergiendo hacia una mirada de un órgano que sea supraministerial, que sea de coordinación y que tiene que tener a alguien empujando y pidiendo resultados, yo coincido con eso también, desde la presidencia. Interesante. Le dejo plantear la pregunta, porque voy a preguntarle algo a Gustavo ahora, pero la pregunta sería ¿cómo podemos desarrollar esa instancia, Juan Eduardo? Para que te lo vayas pensando.
¿ah? Pero Gustavo, ahora te pregunto a ti, tú que estás en un momento más inicial del desarrollo de San Juan, ¿cómo lo ves tú este tema? A ver, si para Chile, que es un país con un sistema de gobierno unitario, es difícil, imagínense lo que es en un país con un sistema federal de gobierno, ¿no? Es decir, la complejidad es un poco mayor. Pero aquí creo que Argentina ha dado algunos pasos muy interesantes con algunas iniciativas que han surgido justamente desde las provincias mineras. Y aquí hay un primer paso que es también cómo se autopercibe Argentina en relación a la minería. Argentina hasta hace muy poco ha sido un país con algunas provincias mineras. De a poco empieza a querer ser un país minero y esa primera definición se dio no hace mucho tiempo con la incorporación de la explotación de los recursos naturales y el posicionamiento de la minería como uno de los ejes de desarrollo vertical estratégicos del país impulsado por el gobierno nacional, lo cual le ha dado pie a que las provincias mineras empiecen a tomar relevancia en la agenda pública nacional. Han habido algunas iniciativas y una de los temas claves que han abordado estas iniciativas tienen que ver con la infraestructura, que es la conformación de mesas regionales. La primera experiencia, y aquí tenemos al actual presidente de la Mesa del Litio, es justamente la Mesa del Litio, integrada por las 3 provincias que conforman la principal reserva de litio, de las principales reservas de litio del mundo, como son Jujuy, Salta y Catamarca, ¿no? Jujuy, la más al norte, Salta y Catamarca, conforman esas provincias que iniciaron esta discusión por encima de las diferencias ideológicas o políticas de los gobiernos provinciales, lograron ponerse de acuerdo en una agenda de trabajo en pos del desarrollo de la minería, en particular de la minería del litio. Y uno de los capítulos exitosos, entiendo yo, ha sido el ir priorizando desarrollos de infraestructura para el desarrollo de la industria minera en esas provincias. Más recientemente, en el tiempo, logramos, siguiendo ese modelo, conformar la Mesa del Cobre, y aquí junto a estas 3 provincias, que también tienen las 3 proyectos de cobre, se sumaron la provincia de San Juan y la provincia de Mendoza, buscando seguir esa misma lógica, tratando de que esas mesas interprovinciales puedan visualizar y priorizar esa infraestructura regional común que se requiere para el desarrollo de estos proyectos. Han habido temas previos, en el caso de la República Argentina, como ha sido remover algunos obstáculos importantes para la seguridad jurídica de los proyectos y de las inversiones mineras, como ha sido la necesidad de dictar una ley aclaratoria sobre la regulación en torno a los glaciares y a la protección de los glaciares en la República Argentina, que ha sido la agenda dominante, particularmente de la agenda del cobre, pero que removido ese obstáculo viene ahora ese camino en torno a la infraestructura. Claramente los temas claves de infraestructura comparto. Uno es la logística, y aquí tenemos desafío no solamente en materia de logística de transporte vial, sino también reconstruir la logística de transporte ferroviario, que ha sido desinvertida en los últimos 20 años en Argentina y que necesitamos recuperar. Hay un aspecto importante que es la infraestructura energética también, que es clave para el desarrollo de los proyectos de cobre. Y otro desafío fundamental tiene que ver con algo que se ha conversado también y mucho acá, y particularmente estuvo muy presente en la exposición de quien nos introdujo en el panel, que es el tema de los desafíos en torno al tema hídrico, ¿no? San Juan está localizado en una región de Sudamérica que está viviendo un estrés hídrico, y más que hablar ya de ciclos de sequía, estamos ya posicionándonos más bien en una condición de escasez hídrica, con lo cual todo lo que tenga que ver tanto con el aprovechamiento hídrico para actividades como la agricultura, como son las fuentes de abastecimiento para los proyectos mineros, pasa a ser un tema clave, ¿no? Y aquí aparecen los primeros temas de conexión, probablemente en esta integración de redes de infraestructura. El agua es un tema quizás a discutir, también lo son las redes viales. Argentina, increíblemente, es un país
que, como dije, se desarrolló de espaldas a la cordillera y eso ha hecho que tengamos muy pocos pasos comerciales de escala y de envergadura entre Argentina y Chile. Necesitamos perforar la cordillera no solo para explorar recursos minerales, sino perforar la cordillera para establecer vías de comunicaciones. Es importante en materia de logística también la integración que podamos tener con Chile, pero de vuelta, y vuelvo a la respuesta de mi primera pregunta, eso para nosotros no es importante solamente para la minería, es importante también para el desarrollo comercial de nuestras otras actividades de relevancia en materia económica. Muchos de nuestros principales mercados en materia agroindustrial tienen que ver con la costa oeste de Estados Unidos, tienen que ver con el sudeste asiático, de manera que para nosotros acceder a los puertos chilenos de manera competitiva no es solamente importante para la minería, también lo es para el desarrollo del resto de las actividades productivas. Sí, perfecto. Se anticipó un poco la respuesta, ¿no? Yo tenía algunas preguntas en esa línea, pero vamos a seguir por ahí. Te había dejado, Juan Eduardo, un desafío, reflexionar sobre cómo poder avanzar en esta mejor coordinación, pero déjame añadirte en la pregunta un tema que es que muchas veces el desarrollo minero no viene en un tiempo único, ¿no? Y esto viene escalonado seguramente en varios tiempos. Entonces se plantean desafíos precisamente de coordinación, que refuerzan la pregunta que te hice, ¿no? Y que me gustaría que ahora la pudieras contestar. Sí, mira, tal cual. Yo creo que esto se ordena, para simplificar, en torno a 3 conversaciones. La primera conversación es la institucionalidad, ¿ah? Y Gloria lo mencionó, hay varias ideas, hay un proyecto de ley, ¿verdad? Tiene que ser supraministerial para que esto no sea un pegoteo de lista de supermercado del Ministerio A, B o C, ¿verdad? Tiene además que estar presente el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, porque yo te quiero decir, en los ministerios nos faltan proyectos, nos faltan buenas ideas, pero si a la hora de materializarlos, y esos proyectos requieren subsidios, garantías, en fin, y no van a estar disponibles, entonces es bueno tener esa rayada de cancha desde el principio para usar bien el tiempo, ¿verdad? Y no sobreplanificar si no finalmente hay recursos disponibles para materializarlo. Entonces es importante en este enfoque que dice Gloria, ¿verdad? De un organismo supraministerial esté el Ministerio de Hacienda incluido. Esa es la primera conversación. Okay. La segunda conversación es el plan. El plan, de lo que se trata justamente es de tener una visión integral con objetivos nacionales de desarrollo económico y que no sean iniciativas fragmentadas, no coordinadas, que no conversan en el tiempo. Ahí va lo que decías tú, ¿verdad? Hoy día muchas veces, no sé, nosotros, por ejemplo, en concesiones estamos desarrollando el proyecto de la segunda concesión de la Ruta 78, al mismo tiempo se está haciendo el puerto de gran escala en San Antonio. Pero para ser franco, vamos arreglando en la marcha un poco las coordinaciones, ¿verdad? La vamos arreglando en la marcha. No es que esto parte de una visión de que aquí hay 2 grandes infraestructuras que necesita el país y cómo se coordinan en el tiempo, cómo obtienen los permisos que necesitan, ¿verdad? Muchas veces tú necesitas una autorización del Serviu, necesitas una autorización de CONAF, y todas esas, cuando pasa un camino por un área donde hay bosque. Entonces, todas esas cosas se van arreglando en el camino. ¿Ah? No es que se prevean y se coordinen con una visión oportuna de que estén bien armonizadas. A veces hay duplicidades, en fin. Todo yo creo que esos costos de transacción, en economía hablamos de costo de transacción, la idea es que todos esos costos de transacción puedan ser minimizados, reducidos y, como digo, finalmente también ayudan a darle señales a los inversionistas. Un segundo tema del plan que no quiero dejar de mencionar es que no hay que abandonar un factor que es muy importante, que es la evaluación social de proyectos, ¿ya? Chile tiene, enhorabuena, una larga tradición de que toda inversión pública necesita ser evaluada socialmente y garantizar un mínimo de rentabilidad social.
Hoy día la tasa de rentabilidad social mínima es de 5,5%. Podemos discutir si las metodologías están al día o no, en fin, eso ya es un trabajo más técnico, pero el país, al hablar de planes de infraestructura pública, debe mantener el pilar de pasar el filtro de la evaluación social, porque tenemos que asegurar que los recursos públicos están bien invertidos y no se despilfarran en proyectos que no generan los beneficios esperados, son elefantes blancos. Y la tercera conversación es cómo hacerlo. Y ahí vienen las concesiones, que es para lo que me invitaron, ¿verdad? Si esta infraestructura que viene, ¿verdad?, gestionada con esta visión integral, hay que implementarla. ¿Cuál es la manera más ágil? ¿Cuál es la manera más rápida? ¿Cuál asegura los mejores niveles de servicio? Y ahí se abre la pregunta si la hago por vía pública tradicional o vía concesionada. Esta discusión no es menor porque no todo proyecto público es concesionable, ¿ya? Hay básicamente dos factores que siempre hay que tener en cuenta. Uno es la escala de inversión, ¿verdad? La escala de inversión es importante porque como los proyectos de concesiones se basan en esquemas de project finance, tienen costos de estructuración financiera que son altos, ¿verdad? Y por lo tanto, escalas de inversión muy bajas no son atractivas. Escala de la inversión. Y lo segundo es cómo el modelo económico de este proyecto distribuye, asigna los riesgos que se hace cargo el privado y que se hace cargo el Estado, ¿ya? Un proyecto concesionado es un proyecto que asigna riesgo al que está mejor preparado para gestionarlos, ¿verdad? Y ese balance, si es un balance que puede estar plasmado en un modelo económico atractivo, va a hacer que la opción de concesionarlo sea la que más conviene. Y de ese punto de vista, por último, quiero terminar diciendo que la capacidad, el potencial, la versatilidad que tiene el sistema de concesiones es muy alto y lo ha demostrado. Y déjame darte ejemplos para la logística y la productividad de los sectores económicos. Por supuesto, nosotros en Chile tenemos, y todos conocen, autopistas concesionadas, aeropuertos concesionados, pero también es una concesión de obra pública el puerto terrestre Los Andes, ¿verdad?, que ayuda a la logística de la gestión de aduana, en fin, del servicio agrícola ganadero. Perfectamente en otras regiones del país podrían haber más puertos terrestres como infraestructura pública moderna, eficiente, con buenos niveles de servicio. Es una obra pública concesionada el complejo fronterizo Los Libertadores, ¿verdad? La administración actual tiene la idea de reanudar planes de nuevos y mejores, modernos complejos fronterizos en el país a través del sistema de concesiones. Bueno, tenemos puertos concesionados que no son por la ley del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad?, pero también son sistemas de concesiones. Y lo último, nuestra primera planta desaladora del Ministerio de Obras Públicas por concesión de Coquimbo, que se licitó con un modelo multipropósito, por lo tanto va a poder servir necesidades de consumo humano, pero también hacia sectores productivos como la agricultura, la minería, en fin, a través de una obra pública. Entonces, eso solo para mostrarles la versatilidad, la amplitud de soluciones de infraestructura para el desarrollo económico que pueden aportar las concesiones. Perfecto, muchas gracias, Juan Eduardo. Me parece que de tus 3 puntos hay amplio consenso, no sé si en los 3, pero por lo menos en institucionalidad y en la existencia de un plan o la necesidad de un plan hay un gran consenso. Me gustaría preguntarle a Gloria sobre el tercer punto de las concesiones. ¿Tú cómo lo evalúas? Y sobre todo te preguntaría si lo ves funcional el esquema actual a las necesidades que el boom minero está presentándonos. ¿Tú crees que es suficiente? ¿Qué se necesitaría hacer? Totalmente, no podría estar más de acuerdo. Lo Como sospechaba. presidente de COPSA, además. Pero es por convicción. Yo creo que hay una oportunidad muy grande, hay voluntad de inversión. Chile sigue siendo un país que tiene una clasificación de riesgo que le permite atraer inversiones importantes y hay una diversidad de ámbitos donde se puede desarrollar nueva infraestructura. Así que tampoco tengo duda ninguna de que el sistema de concesiones puede ser muy eficaz. El ejemplo que menciona Juan Eduardo, por ejemplo, el puerto terrestre de Los Andes, certifica algo así como 140.000 camiones cada año.
revisa todas las cargas antes de despachar en el puerto de Valparaíso. Son polos de apoyo a esta red logística de la mayor importancia y tiene una gestión, es una concesión privada. Para incentivar esta participación, yo creo que hay varias cosas que es necesario revisar en el momento actual. Uno es que los tiempos entre la adjudicación de proyectos y la partida de las obras se han extendido mucho. Estamos más o menos entre 4 y 5 años. Y creo que ahí tenemos que hacer una revisión. Solo por poner un ejemplo, la primera concesión en Chile fue el túnel El Melón. Se adjudicó el año 93 y el año 95 estaba pasando el primer auto, o sea, ya estaba operando en 2 años. Después, bueno, aparecen todas las leyes de permisos que me parecen completamente necesarias. Aquí reivindico el valor de los permisos, se le echa mucha la culpa que los permisos atrasan las cosas. Yo creo que los permisos hacen lo que tienen que hacer. Es la gestión la que tenemos que mejorar y acortar esos tiempos, porque esos 4 o 5 años son de recursos inmovilizados. Son obras que no parten, desarrollo económico que no se dinamiza. Y me parece que ahí tenemos un desafío importante, cómo mejoramos esa ejecución. Y aquí tenemos una muy buena contraparte en la Dirección de Concesiones, que están conscientes y ayudando a que se destraben esos proyectos. Y lo otro que es importante es que hay oportunidad de nuevos ámbitos de infraestructura pública que también se pueden licitar por concesiones. Aquí hemos visto que se van ampliando las posibilidades y hay muchas ideas privadas incluso que pueden entrar al sistema de concesiones y siguen el curso de la ley de concesiones y fluyen bastante bien. Así que yo coincido completamente que aquí hay una oportunidad de trabajo, más que hablar de concesiones, que es el nombre de la unidad, creo que el concepto de la asociación público-privada para fortalecer el desarrollo de la infraestructura es el modelo que nos ha permitido en Chile subir mucho el estándar, dar una buena cobertura, y ahora entramos a una etapa, justo a propósito de lo que decía Juan Eduardo, del sistema de evaluación, que a mí me parece también una pieza muy clave. Cuando había que construir, por ejemplo, la Ruta 5, nadie dudaba, la Ruta 5, la estructurante, nadie dudaba que eso era lo que había que hacer. Pero ahora que empieza a haber, por ejemplo, caminos transversales, hay que tomar decisiones, cómo priorizar. Esa priorización requiere métodos racionales para asegurar que los recursos se usan de manera adecuada y que se responde a la necesidad de desarrollo económico del país. Así que hay desafíos de magnitudes muy grandes, no solo en la construcción, sino en la gestión y también en una base conceptual que nos ayude a ampliar la cobertura y a ser muy eficaces en la provisión de infraestructura. Perfecto, gracias Gloria. Creo que el panorama en Chile queda bastante claro, me parece, pero ahora vuelvo contigo, Gustavo, porque sin duda que San Juan tiene varios de los grandes proyectos de cobre sin desarrollar en el mundo. El mercado los necesita. Sin ello el desbalance puede ser bastante importante. Pero ahí la pregunta que muchos se hacen es si Argentina va a privilegiar, San Juan va a privilegiar la salida por el Pacífico o a buscar una salida más bien por el Atlántico. Eso, si lo pudieras explicar un poco en sus pros, sus contras. Primero, seguramente la mayoría conoce, pero poner un poco en contexto cuál es la realidad de la inversión minera hoy en Argentina. De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería de la Nación, hay anuncios o compromisos de inversión por alrededor de 63.000 millones de dólares en la República Argentina. Poquito más de la mitad de esos compromisos de inversión están alocados o son compromisos o anuncios en la provincia de San Juan. La mayoría de ellos vinculados al desarrollo del cobre, más de 32.000 millones de dólares, son lo que suman los distintos proyectos de inversión anunciados en la provincia de San Juan, que concentra alrededor del 80% de la oferta potencial
de cobre que tiene Argentina para entregar al mundo de aquí a 2035. Esto tiene una explicación en que San Juan ha sido una provincia con una continuidad y una política de Estado en materia minera que le ha permitido fundamentalmente tener un trabajo muy continuo y constante en materia de exploración. Esto no significa que hayan otras provincias como Mendoza o como La Rioja o como Catamarca mismo, que de hecho también es una provincia con muchos recursos explorados, comprobados y con proyectos próximos a ponerse en actividad como como Mara. En el caso de Mendoza y La Rioja son otras dos provincias que se intuye tienen recursos tan grandes como los de San Juan, pero tienen exploraciones demoradas por políticas antimineras que están revirtiendo. Pero esta es la realidad de San Juan hoy en el contexto de la minería del cobre, lo que nosotros hemos dado en llamar la minería, la nueva era o la era del cobre en San Juan. En ese sentido, la realidad de la infraestructura, digamos, hay que analizarla en distintas ópticas y, en primer lugar, identificando cuáles van a ser las opciones de financiamiento, ¿no? Y dependiendo de los temas a financiar, hay temas como la logística ferroviaria que han sido asumidas bajo un modelo de concesión por parte del gobierno federal y eso está contemplando el desarrollo minero y particularmente el desarrollo minero en la provincia de San Juan. Y esto lo pongo digamos, en la mesa porque forma parte de la respuesta a la pregunta que me hacías hace unos minutos. Por otra parte, San Juan tiene la necesidad de invertir ya sea en construcción, recuperación o mantenimiento de más de 600 kilómetros de rutas o de red vial dentro de la provincia solamente, que tiene que ver con el flujo de proyectos tanto en el norte como en el sur de la provincia y con los flujos de abastecimientos. Hay un insumo crítico y clave para la minería del cobre, como es la cal, por ejemplo, que mayoritariamente se produce en San Juan, la cal industrial que se usa en la minería del cobre en Argentina y fundamentalmente en Chile, viene de San Juan. Y eso requiere también de mejorar la infraestructura para bajar costos de ese producto, para ponerlo tanto en Chile como para abastecer en el resto de los proyectos mineros de la República Argentina. Si los proyectos van a optar por una logística que salga por el Pacífico o salga por el Atlántico, de alguna manera creo que esa es una situación que va a depender de los mercados de destino y de los clientes de esos proyectos. Claramente nosotros, como jurisdicción provincial, buscamos que todas las alternativas estén disponibles para los proyectos mineros, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es tan importante el desarrollo de una infraestructura de conectividad con Chile, porque, insisto, esa infraestructura de conectividad con Chile no es solamente importante para la minería, es clave para nosotros, para el resto de las actividades productivas. Por eso también es importante que las empresas mineras que van a colaborar, y así lo están ofreciendo en el desarrollo o en el financiamiento de esa infraestructura, incorporen también esta visión de largo plazo y de responsabilidad social, entendiendo que contribuyen no solamente al éxito logístico de su propia actividad, sino también al desarrollo de otras actividades diversas en la provincia de San Juan. Así es que para nosotros es importante desarrollar todas las opciones, porque todas las opciones no solamente son necesarias pensarlas en términos de la salida del mineral, sino también del aprovisionamiento que requieren esos proyectos mineros, ¿no? Por eso mencionaba también lo de la cal, ¿no? El desarrollo ferroviario en la provincia de San Juan es importante, no solo en San Juan, sino también en el desarrollo del ferrocarril hacia el norte de nuestro país, porque el litio también consume mucha cal. Así es que desarrollo vial y desarrollo ferroviario son dos prioridades que hacen a ambos lados del continente sudamericano, están en nuestra visión y desde la provincia impulsamos ambos desarrollos. Hay empresas que están mirando una salida por el Pacífico, hay otras que tienen compromisos más focalizados en Europa y requieren también de una infraestructura de salida por el Atlántico, de manera que es un doble desafío y no tenemos que quedarnos con una sola opción en nuestro país en ese sentido.
Perfecto, gracias Gustavo. Bueno, de cierta manera lo que tú planteas nos lleva al concepto del corredor, ¿no? Corredores que conecten el Atlántico y el Pacífico, que es un poco la idea inicial que yo les mencionaba de ejemplos en África actualmente, ¿no? La posibilidad de reforzar esa conexión ciertamente es importante. Bueno, el tiempo se nos está agotando, así es que para ir cerrando quisiera plantearles una última pregunta. Ojalá muy concreta en su respuesta, si tuviéramos que priorizar una medida o una decisión en los próximos meses, ¿qué sería lo que ustedes priorizarían? ¿Qué sería lo que ustedes pondrían como en el primer lugar de las decisiones de gobierno o de inversionistas? Voy desde Gloria hasta Gustavo. Gloria, por favor. Sí, lo hemos planteado nosotros en algunas publicaciones que hemos hecho desde COPSA y la primera medida, creemos, es destrabar los proyectos que están todavía pendientes, que están adjudicados en distintos ámbitos, distintas regiones, de distintos tipos además, pero que se han demorado mucho en transformarse en actividad económica. Hay actualmente más o menos 25 proyectos desde 2020, por un total de algo así como 14.000 millones de dólares que están adjudicados, que tienen su financiamiento estructurado, pero que todavía están en etapas que impiden ejecutar las obras. Y nos parece que de la mayor importancia contar con esa actividad económica. Todos sabemos la situación que está la economía en Chile, que necesita crecimiento, necesita empleo, y ahí hay una pieza que es muy, muy clave que está ahí disponible. Y vuelvo a agradecer a la Dirección General de Concesiones por el esfuerzo que está haciendo para que eso ocurra dentro de poco tiempo y podamos ver toda esa lista de proyectos transformados en actividad económica, en empleo, en construcción, en consumos locales. ¿Qué tipo de proyectos, Gloria? Si nos pudieras ilustrarnos un poco qué tipo de proyectos son los que están ahí trabados. Hay hospitales, hay carreteras, hay corredores de transporte público, es una variedad de proyectos que están, hay algunas relicitaciones de autopistas, son obras importantes que de destrabarse generan actividad económica muy rápido. Todos sabemos que la infraestructura es una clave para dinamizar la economía. Creo que esa es la medida más urgente, pero eso no significa que en paralelo no podamos avanzar en lo que hemos conversado acá, en que la ruta hacia adelante quede mejor definida, que tengamos acuerdos transversales y que junto con echar a andar esto también tengamos las medidas que nos permitan que esa ruta se ejecute rápido. Perfecto. Gracias, Gloria. Juan Eduardo, la misma pregunta. Bueno, yo suscribo lo de Gloria, ¿verdad? Por supuesto, pero para no repetirme, creo que es importante avanzar en el mundo de los permisos, ¿verdad? Por una parte, la administración pasada dejó aprobada una ley para facilitar permisos sectoriales. Esa ley necesita reglamento, necesita criterios de implementación que bajen para materializarlo, para ser efectivo. Entonces creo que ahí hay un desafío de avanzar en eso, en poder materializar los avances de esa ley. El ministro Luis Cordero también nos dejó una ley aprobada de fast track de permisos para cárceles. La Dirección de Concesiones tiene un plan importante de cárceles donde ese marco nuevo va a ser muy importante para poder avanzar más rápido, y el desafío de lo que quedó pendiente, ¿verdad?, del proyecto de ley para avanzar también en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí yo siempre digo, se trata de mejorar, de hacer más eficiente el sistema. No se trata de saltarse permisos ni de reducir estándares. Por lo demás, todo el mundo que entiende tratados de libre comercio sabe que parte de los compromisos de Chile en los tratados de libre comercio es no retroceder en los estándares que se ha fijado. Por lo tanto, el tema no es reducir estándares, es más certezas. Certezas de plazos, certezas de criterios, certezas de indicadores, certezas de líneas base que se necesitan para que los privados, bueno, y por el lado público también, podamos desarrollar nuestros proyectos con más información y de forma más eficiente.
Gracias, Juan Eduardo. Bueno, y finalmente, Gustavo, sobre todo pensando en la minería, ¿no? Sí, ¿Cuáles claro. serían las A ver, prioridades? En primer lugar, en términos potenciales, una prioridad tiene que ver con que las empresas avancen en sus decisiones finales de inversión. Eso es clave también porque parte de la infraestructura habilitante directa de uso de esos proyectos es financiada por los propios proyectos, así que eso de alguna manera está vinculado a las decisiones finales de inversión, que ya hay algunos proyectos de relevancia en la provincia de San Juan que además han sumado la aprobación de goce de beneficios del régimen de incentivo a grandes inversiones, y eso esperamos que en los próximos meses permita que las compañías finalmente comuniquen a sus accionistas la decisión final de inversión y eso permita activar el avance de esa infraestructura directa e inmediata que requieren esos proyectos en materia de logística vial fundamentalmente y todo lo que tiene que ver con abastecimiento energético. Así es que hoy esa es una pelota que está, siguiendo en clave mundial y hablando de la pelota, está un poco más del lado de las empresas. Ahora bien, hay infraestructura indirecta o infraestructura más común, donde ahí, más que hablar en términos potenciales, voy a hablar de lo que estamos haciendo como prioridad, y esto tiene que ver con asegurar financiamiento a los proyectos. Y ahí la provincia de San Juan acaba de sancionar por parte de su legislatura provincial, hace 2 semanas atrás, una autorización de endeudamiento al Poder Ejecutivo Provincial para emitir un bono subnacional, un bono provincial por hasta 600 millones de dólares para financiar infraestructura en materia vial, en materia de vivienda y en materia de soluciones vinculadas al recurso hídrico. En el medio tenemos también soluciones y que estamos trabajando con organismos multilaterales de crédito. Estamos aquí en un ámbito organizado por el Banco Mundial. En nuestro caso particularmente estamos trabajando con BID y con CAF para el financiamiento también de infraestructura vial. Aquí los organismos multilaterales de crédito, los procesos son un poco más largos para concretar esos financiamientos. Por eso la provincia, para acelerar los tiempos, ha optado también por encarar algunos proyectos prioritarios a través del financiamiento con la emisión de un bono bajo ley extranjera, un bono que va a ser emitido en Nueva York, que le asegura velocidad y disponibilidad de recursos para empezar tempranamente con esas inversiones en infraestructura. Recordemos que San Juan tiene previsto, de acuerdo a los proyectos que están en carpeta, iniciar producción de cobre entre 2030 y 2031. Los procesos de construcción de mina estarán comenzando entre el próximo año 2027 y 2028 para alcanzar en algunos casos el pico de demanda allá por el 2029. De manera que para nosotros es prioritario asegurar el financiamiento para el inicio de esas obras tempranas de infraestructura. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer a los panelistas por su participación, muy notable, muy destacada, muy interesante. Y me quedo con que hay, desafíos muy importantes. Creo que los organismos internacionales como el Banco Mundial, aquí he quedado plasmado, digamos, se necesita un apoyo para tener instancias que los empujen, ¿no?, a los países en una mejor dirección, un mejor manejo de estos desafíos. Me quedo con eso y el agradecimiento y muchas gracias.